Yo era un magnate de la construcción, un hombre que levantó rascacielos con sus propias manos. Pero en mi propia casa, me trataban como a un mueble viejo y caducado, despreciado por el mismo hijo al que se lo di todo. Una noche, me desperté y escuché una conversación que detuvo mi corazón en seco. Mi hijo y su esposa no solo planeaban robar mi fortuna, no. Estaban finalizando el cronograma para mi muerte, una muerte que ellos llamarían accidental. No los confronté. En lugar de eso, salí por una ventana hacia la lluvia, usando un arma secreta que mi difunta esposa me dejó, para contratar a la abogada más despiadada de Atlanta. A la mañana siguiente, mientras mi hijo intentaba pagar un brunch de celebración, sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Y entonces llegó la policía, no para buscar a una persona desaparecida, sino para arrestar a un conspirador. Lo que sucedió después es una lección brutal sobre la diferencia entre criar a un hijo y financiar a un parásito. Antes de contarles exactamente qué me dejó mi esposa en esa caja, díganme desde dónde nos están viendo en los comentarios, y por favor, denle me gusta al video si creen que el verdadero legado se construye y no se compra. Lo hice todo por mi familia. Lo hice por Eleanor y lo hice por nuestro hijo, Jamal. Ese fue mi error fatal. Quería que Jamal tuviera la infancia que yo nunca tuve. Le di las mejores escuelas privadas, los autos deportivos a los 16 y la matrícula universitaria totalmente pagada. Pensé que le estaba dando una ventaja, pero en realidad lo estaba lisiando. Crié a un hombre que pensaba que el mundo le debía la vida, solo porque su apellido era Vance. Cuando Eleanor falleció de cáncer de ovario hace 4 años, la casa se convirtió en una tumba. Era demasiado grande, demasiado silenciosa. Jamal y su esposa, Vanessa, insistieron en que me mudara al ala de invitados de la nueva mansión que les había comprado como regalo de bodas. Dijeron que no querían que estuviera solo, dijeron que querían que los nietos, Jordan y Maya, estuvieran cerca de su abuelo. Les creí. Estaba de duelo, y el duelo te deja ciego. Al principio, eran cosas pequeñas. Vanessa pedía dinero para la comida, luego para unas vacaciones, luego para una nueva renovación. Jamal dejó de ir a la oficina. Decía que estaba gestionando las inversiones desde casa. Dejé que pasara porque estaba cansado. Pero la atmósfera en la casa cambió. Dejaron de invitarme a cenar. Dejaron de llamar antes de entrar a mi habitación. Empezaron a hablar de mí en tercera persona cuando yo estaba sentado justo ahí, como si fuera un pedazo de mueble que había pasado su fecha de vencimiento. La noche que escapé, me desperté a las 2 de la mañana con la garganta seca. Bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba oscura, pero vi una luz que salía del estudio. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces. Eran Jamal y Vanessa. Estaban en una videollamada. Me detuve en seco. Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. Me acerqué sigilosamente a la puerta, parado sobre el frío piso de mármol en mis calcetines. Escuché la voz de un hombre en el altavoz. No era una voz que reconociera. Él dijo, los papeles están listos para mañana por la mañana, tenemos al médico a bordo. Él testificará que Robert sufre de demencia avanzada y es un peligro para sí mismo. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Demencia. Yo estaba tan lúcido como el día que fundé mi empresa. Gestionaba contratos complejos todos los días. Entonces escuché hablar a Vanessa. Ella dijo, ¿estás seguro de que esto nos dará el control total de las cuentas? Necesitamos acceso al fideicomiso offshore inmediatamente. Mi hermano Terrence necesita su parte por organizar esto. Terrence. Su hermano. Un hombre que había entrado y salido de prisión por fraude. Él estaba involucrado en esto. Entonces llegó la voz que me rompió. Mi hijo, Jamal. Él dijo, hazlo. Papá es solo una carga ahora de todos modos, nos está frenando. Una vez que tengamos la tutela, lo moveremos a esa instalación en Stone Mountain. Es barata, pero es segura, no podrá irse. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Mi hijo no solo me estaba robando. Estaba planeando encerrarme. Estaba planeando borrarme. Retrocedí de la puerta, temblando. Necesitaba salir. Necesitaba irme en ese mismo instante.
Corrí suavemente de regreso a mi habitación. Fui a la mesita de noche a buscar mi billetera. No estaba. Revisé el tocador. Desaparecida. Revisé la caja fuerte en el armario donde guardaba mi pasaporte y escrituras. La combinación había sido cambiada. Ya me habían despojado de todo. Habían tomado mi identidad antes incluso de tomar mi libertad. El pánico comenzó a subir por mi garganta. No tenía efectivo. No tenía identificación. No tenía llaves del auto. Si intentaba tomar un auto, la alarma los despertaría. Estaba atrapado. Entonces recordé la caja. Cuando Eleanor murió, empaqué sus cosas personales en una caja de cartón y la empujé hasta el fondo del estante superior en el armario. No podía soportar mirarlas. Agarré una silla y trepé. Bajé la caja, con el polvo cayendo en mis ojos. La abrí de un tirón. Adentro estaba su perfume, su bufanda y su viejo bolso de mano de cuero marrón. Mis manos temblaban mientras abría el broche. Adentro, metida en un bolsillo lateral, había una tarjeta bancaria. Era una tarjeta de débito para una cuenta separada que ella mantenía. No sabía si estaba activa. No sabía si tenía un solo dólar, pero era la única arma que me quedaba. Me metí la tarjeta en el bolsillo. Eso se vería sospechoso si me veían en las cámaras. Me puse mi abrigo y mis zapatos. Abrí la ventana que daba al enrejado al costado de la casa. Tenía 68 años, pero el miedo me dio la agilidad de un hombre joven. Bajé al jardín. La lluvia caía con fuerza, una lluvia fría de Atlanta que me empapó hasta los huesos en segundos. No miré atrás a la vida que había construido. Caminé hacia la oscuridad, un rey que se había convertido en mendigo, rezando para que la tarjeta de plástico en mi bolsillo salvara mi vida. Caminé por lo que parecieron horas. La lluvia enmascaraba mis lágrimas, pero no podía ocultar el temblor de mi cuerpo. Mis costosos mocasines italianos estaban arruinados en el barro, pero no me importaba. Solo seguí moviéndome, un pie delante del otro, alejándome de las personas que querían enterrarme vivo. Llegué a las afueras del centro de Atlanta alrededor de las 3 de la mañana. La ciudad dormía. Los imponentes rascacielos que yo había ayudado a construir me miraban como gigantes silenciosos. Me sentí pequeño. Me sentí invisible. Yo era Robert Vance, el magnate, pero esta noche solo era un anciano mojado temblando en una esquina. Vi el letrero azul brillante de una sucursal bancaria calle abajo. Fue como un faro en una tormenta. Me moví hacia él, con el corazón golpeando contra mis costillas. Entré en el pequeño vestíbulo de vidrio. El aire acondicionado me golpeó y me hizo temblar aún más fuerte. Me paré frente al cajero automático. La máquina zumbaba con un sonido electrónico bajo que parecía ensordecedor en el silencio. Saqué la tarjeta de Eleanor de mi bolsillo. Estaba seca. El bolso de cuero la había protegido. Miré el rectángulo de plástico. Era mi única línea de vida. Si esto no funcionaba, estaba muerto. Inserté la tarjeta. La máquina la devoró al instante y la pantalla se iluminó. Por favor, ingrese su PIN. Me quedé helado. Miré el cursor parpadeante con terror. Eleanor nunca me dijo el PIN. Compartíamos todo, absolutamente todo, pero manteníamos nuestros gastos personales separados para sorprendernos con regalos. No tenía ni idea de qué 4 números había elegido ella. Respiré hondo. Tenía que adivinar. Tenía 3 intentos antes de que la máquina se tragara la tarjeta y me dejara varado. Pensé en la fecha más obvia. Nuestro aniversario de bodas. 12 de junio. 0, 6, 1, 2. Mi dedo tembloroso presionó los botones. Esperé. La pantalla pensó por un segundo que pareció una eternidad. PIN incorrecto. Quedan 2 intentos. El sudor se mezclaba con la lluvia en mi frente. Cerré los ojos con fuerza. Piensa, Robert, piensa. ¿Qué más usaría ella? Pensé en Jamal. Ella amaba a ese chico más que a la vida misma. Ella le perdonaba cada error. Ella lo malcriaba tanto como yo. Tal vez usó su cumpleaños. 4 de octubre, 1, 0, 0, 4. Presioné las teclas. Contuve la respiración. La máquina zumbó.
PIN incorrecto. Queda un intento. La tarjeta será retenida si la siguiente entrada no es válida. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mis rodillas flaquearon, y tuve que apoyarme contra la máquina para no caer. Esto era todo. Una sola oportunidad entre la libertad y el asilo de ancianos. Cerré los ojos e intenté invocar el rostro de Eleanor. Intenté escuchar su voz. ¿Qué era lo que realmente le importaba? ¿Cuál era el día que ella siempre decía que fue el verdadero comienzo de nuestras vidas? No fue nuestra boda. No fue el nacimiento de nuestro hijo. Fue el día que compré mi primera camioneta destartalada. El día que nació Construcciones Vance. Ella siempre decía que ese fue el día en que tomamos el control de nuestro destino. 1 de abril. 0401. Abrí los ojos. Mi mano temblaba tanto que casi no acierto a las teclas. 0401. Presioné entrar. Apreté los ojos, incapaz de mirar. La máquina emitió un pitido. Un sonido alegre. Abrí los ojos. Bienvenida, Eleanor. Solté un sollozo que sonó más como un ahogo. Funcionó. Ella todavía estaba conmigo. Ella todavía me estaba guiando. Seleccioné la opción para consultar el saldo. Esperaba ver unos cientos de dólares. Tal vez 1000 si tenía suerte. Lo justo para un boleto de autobús y una comida. Los números aparecieron en la pantalla. Parpadeé, incrédulo. Me limpié el agua de los ojos y miré de nuevo. $650,000. Boqueé buscando aire. Me incliné más cerca de la pantalla. Era real. Más de $500,000 sentados en una cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. ¿De dónde sacó esto? ¿Cómo ahorró tanto? Una ola de confusión me golpeó, pero fue rápidamente reemplazada por alivio. Un dulce y abrumador alivio. Rápidamente retiré $500 en efectivo. La máquina escupió los billetes crujientes de $20. Los agarré como si fueran oro puro. Tomé el recibo. Expulsé la tarjeta y la besé antes de volver a ponerla en el bolso de cuero, muy profundo en mi bolsillo. Salí de nuevo a la lluvia, pero el frío ya no me molestaba. Ahora tenía armadura. Tenía recursos. Pero entonces, un pensamiento me golpeó con frialdad. Mi teléfono. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono inteligente. Era elegante y costoso. Jamás me lo había comprado la Navidad pasada. Él lo había configurado. Él había instalado las aplicaciones. Él había activado la ubicación compartida para que los nietos pudieran ver dónde estaba el abuelo. Eso es lo que él dijo. Mentiras. Todo eran mentiras. Me estaba rastreando. Probablemente sabía exactamente dónde estaba parado en este momento. Miré a mi alrededor. Vi un desagüe pluvial cerca de la acera. El agua corría hacia él, arrastrando basura y escombros. Caminé hacia allí. Miré el teléfono una última vez. Vi una notificación aparecer en la pantalla. 5 llamadas perdidas de Yamal. No contesté. Dejé caer el teléfono en la boca oscura y abierta de la alcantarilla. Lo vi desaparecer en el agua negra. Ahora, yo era un fantasma. Caminé 2 cuadras hasta un motel con un letrero de neón parpadeante. Era el tipo de lugar que nunca hubiera pisado en mi vida anterior. El tipo de lugar donde la gente alquilaba habitaciones por hora. Me acerqué a la ventanilla de vidrio a prueba de balas. El conserje me miró con sospecha. Yo era un anciano bien vestido, empapado a las 4 de la mañana. Deslicé 3 billetes de $20 por debajo del vidrio. Necesito una habitación, dije. Sin identificación. Solo por esta noche. El conserje miró el dinero. Me miró a mí. No hizo preguntas. Deslizó una llave sobre el mostrador. Habitación 104. Tomé la llave. Caminé hacia la habitación, que olía a cigarrillos rancios y limpiador barato. Cerré la puerta. Puse la silla debajo del pomo de la puerta, tal como solía hacer en los barrios peligrosos cuando era joven. Me senté en el borde de la cama hundida. Saqué el efectivo y la tarjeta. Los puse en la mesita de noche. Estaba a salvo por esta noche. Pero sabía que el sol saldría pronto.
Y cuando lo hiciera, Jamal se daría cuenta de que yo no estaba. Se daría cuenta de que su plan había fallado. Vendría por mí con todo lo que tenía. Pero él no sabía sobre esta tarjeta, no sabía que yo tenía $500,000 y 40 años de rabia alimentándome. Me recosté en la cama y miré las manchas de humedad en el techo. No dormí. Conspiré. Yo era Robert Vance. Había construido rascacielos desde el barro, y ahora iba a derribar el mundo de mi hijo, ladrillo por ladrillo. El sol salió sobre Atlanta como un moretón, púrpura e hinchado. Me lavé la cara en el lavabo agrietado de la habitación del motel, tratando de fregar la vergüenza de la noche anterior. Me miré en el espejo y vi a un extraño. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi barba plateada era espesa, y mi costoso traje estaba arrugado y manchado con la arcilla roja de Georgia. Parecía un hombre que lo había perdido todo, que es exactamente lo que mi hijo quería que el mundo creyera. Esperé hasta las 9 en punto, cuando abrieron los bancos. No fui a una sucursal pequeña. Fui a la sede central de First National, una torre de vidrio en el centro cuyos cimientos yo mismo había vertido hacía 20 años. Caminé a través de las puertas giratorias con la cabeza en alto, ignorando las miradas de las personas en trajes a medida. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con auriculares, dio un paso hacia mí. Él vio a un vagabundo entrando en un lugar de negocios. Vi el juicio en sus ojos. Estaba a punto de pedirme que me fuera, de decirme que el refugio estaba a 3 cuadras. No le di la oportunidad. Caminé directo al mostrador de servicio al cliente. Había una joven detrás del mostrador. Su placa decía Sara. Ella miró mi cuello deshilachado, miró el barro en mis costosos zapatos de cuero. Ofreció una sonrisa tensa y cortés que no llegaba a sus ojos. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó. Su tono sugería que esperaba que le pidiera unas monedas. No dije una palabra. Metí la mano en mi bolsillo y coloqué el bolso de cuero marrón sobre el frío mostrador de mármol. Saqué la tarjeta y la deslicé hacia ella. Necesito hablar con el gerente de la sucursal, dije. Mi voz era rasposa, pero aún llevaba el peso de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Sara miró la tarjeta. Me miró a mí. Escribió el número de cuenta en su computadora. Observé su rostro. Primero, hubo aburrimiento. Luego, hubo confusión. Finalmente, hubo shock. Sus dedos dejaron de moverse. Levantó la vista hacia mí y la máscara de cortesía cayó. Tragó saliva con dificultad. Un momento, por favor, señor Vance, balbuceó. Levantó el teléfono y susurró algo urgente. No me quitó los ojos de encima. 2 minutos después, la puerta de las oficinas ejecutivas se abrió. Un hombre con un traje de raya diplomática azul salió. Caminaba rápido. Lo reconocí. Era el señor Henderson. Había hecho negocios con él durante décadas, pero no me había visto en años. Se detuvo a unos metros de distancia. Miró mi traje arruinado. Miró mi rostro cansado. No retrocedió. Asintió, en un gesto de profundo respeto. Señor Vance, dijo suavemente, por favor venga conmigo. Me guió pasando a los cajeros que miraban fijamente y entramos en su oficina de la esquina. Cerró la pesada puerta de roble y le puso seguro. Cerró las persianas, me hizo un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero. Fue a una caja fuerte detrás de su escritorio. Giró el dial. Clic, clic, clic. Sacó un sobremanila grueso. Estaba sellado con cera roja. Lo colocó en el escritorio frente a mí. Se sentó y entrelazó las manos. Señor Vance, necesito que me escuche muy atentamente, comenzó. Hace 5 años, su esposa Eleanor vino a verme. Vino sola. Abrió esta cuenta bajo su apellido de soltera. Depositaba grandes sumas de dinero cada mes. Dividendos, regalos en efectivo que usted le había dado. Retornos de sus propias pequeñas inversiones. Asentí lentamente. Recordé a Eleanor desapareciendo por las tardes, diciendo que iba de compras o visitando amigas. Ella estaba construyendo una fortaleza justo debajo de mis narices. El señor Henderson continuó. Ella llamó a esto el protocolo de emergencia. Me dio instrucciones muy específicas.
Dijo que este sobre solo debía dársele a usted si entraba al banco solo, luciendo angustiado, y usaba esta tarjeta específica. Ella me hizo prometer. Dijo, si mi esposo entra aquí luciendo como un hombre que huye, le das esta carta y le das acceso total a los fondos inmediatamente. Sentí un nudo en la garganta. Eleanor. Ella había visto venir esto. Ella había visto la podredumbre en nuestro hijo mucho antes de que yo estuviera dispuesto a admitirlo. El señor Henderson empujó el sobre hacia mí. Lo recogí. Mis manos temblaban de nuevo. Rompí el sello de cera. Adentro había una sola hoja de papel cubierta con la elegante letra cursiva de Eleanor. Comencé a leer. Mi queridísimo Robert. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Significa que me he ido, y los lobos han venido por ti. Significa que nuestro hijo, el niño que amamos tanto, finalmente ha elegido la codicia sobre la familia. Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaron mi visión. Me las limpié con rabia y continué. No te culpes, Robert. Le dimos todo, pero no pudimos darle carácter. Eso es algo que un hombre debe construir por sí mismo, y Jamal nunca construyó nada. Vi la forma en que miraba tu chequera. Vi la forma en que Vanessa le susurraba al oído. Sabía que una vez que yo no estuviera allí para protegerte, intentarían quitártelo todo. Te conozco, Robert. Sé que intentarás perdonarlo. Intentarás razonar con él porque es tu sangre. Detente. No puedes razonar con un cáncer, tienes que cortarlo. Este dinero es tu cofre de guerra. No es para la jubilación. No es para caridad. Es para municiones. Quiero que uses este dinero para contratar al abogado más duro y mezquino de Atlanta. No contrates al amable abogado de la familia que usamos para los testamentos. Contrata a un tiburón. Contrata a alguien que queme la tierra para protegerte. Construiste un imperio, Robert. No dejes que te lo roben. Lucha contra ellos. Lucha por tu dignidad. Lucha por el legado que construimos juntos. Te amo, mi terco albañil. Ahora sécate las lágrimas y ve a la guerra, con amor, Eleanor. Bajé la carta. El silencio en la habitación era pesado, cargado de verdades no dichas. Miré al señor Henderson. Me observaba con una mezcla de lástima y admiración. Ella lo sabía, susurré, con la voz quebrada, ella lo sabía todo. Era una mujer brillante, dijo el señor Henderson. Ella también dejó instrucciones para una transferencia bancaria. Dijo que si usted activaba el protocolo, yo debía transferir una tarifa de retención inmediatamente a un bufete de abogados específico. Ella hizo su investigación, señor Vance. Ella eligió la firma de Olivia Price. Levanté la vista bruscamente. Olivia Price. El nombre era legendario en Atlanta. La llamaban la Dama de Hierro. Era la abogada de protección de activos más cara y agresiva del estado. Ella no tomaba casos perdidos. Ella desayunaba a tipos como Jamal. Hágalo, dije. Mi voz ya no era rasposa. Era fría. Era dura. Transfiera el anticipo. El señor Henderson asintió. Considere lo hecho. ¿Hay algo más que necesite? Me puse de pie. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Vi el barro en mi traje. Vi el agotamiento en mis ojos. Pero debajo de eso, vi algo más. Vi al hombre que había llegado a esta ciudad con $20 y un sueño. Vi al luchador del que Eleanor se había enamorado. Sí, dije, necesito hacer un retiro. Necesito $5,000 en efectivo para comprar un traje nuevo. Si voy a ver a Olivia Price, necesito lucir como Robert Vance. El señor Henderson sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Abrió su cajón y comenzó a contar los billetes. Tomé el dinero. Puse la carta de Eleanor en mi bolsillo interior, justo al lado de mi corazón. Salí de esa oficina y volví al vestíbulo. El guardia de seguridad todavía estaba allí. Me observó mientras caminaba hacia la salida. Esta vez, no me miró con juicio. Me miró con confusión, porque yo caminaba diferente ahora. Ya no estaba huyendo. Estaba marchando. La guerra había comenzado, y gracias a Eleanor, yo tenía la primera victoria.
Una hora más tarde, me paré frente a un espejo de 3 cuerpos en una tienda de ropa masculina de lujo. El vagabundo del motel había desaparecido. En su lugar estaba Robert Vance. Llevaba un traje de lana italiana gris carbón, una camisa blanca crujiente y una corbata de seda que costaba más que mi primer auto. Me había afeitado en el baño de la tienda. Me había peinado. Las ojeras todavía estaban bajo mis ojos, pero ya no parecían debilidad. Parecían experiencia. Tomé un taxi hasta el Alliance Center, un rascacielos que perforaba las nubes en el corazón del distrito financiero. Conocía bien este edificio. Mi empresa había vertido el hormigón para los cimientos hace 20 años. Recordé estar parado en el barro, dirigiendo las mezcladoras. Ahora estaba tomando el ascensor de alta velocidad al piso 45 para salvar lo que había construido. Las puertas se abrieron a un vestíbulo que olía a cuero costoso y a intimidación. Una recepcionista levantó la vista. Antes de que pudiera preguntar mi nombre, una mujer apareció por un pasillo. Era impactante. Tenía unos 50 años, con cabello plateado cortado en un estilo bob afilado y ojos que parecían pedernal. Llevaba un traje que parecía una armadura. Señor Vance dijo. Su voz era baja y dominante. Soy Olivia Price. El señor Henderson llamó. Lo hemos estado esperando. No ofreció un apretón de manos. Ofreció un asentimiento. Me guió por un corredor bordeado de paredes de vidrio. Entramos en una sala de juntas que dominaba toda la ciudad. La vista era impresionante, pero yo no tenía tiempo para paisajes. Siéntese, Robert, dijo ella. Usó mi nombre de pila. No fue irrespetuoso. Fue la forma en que un general le habla a un soldado antes de una batalla. Colocó una tableta sobre la mesa de caoba. El señor Henderson me informó sobre la situación. Su difunta esposa fue una mujer previsora. Estableció un acuerdo de retención con mi firma hace 5 años. Se activa automáticamente a su petición. Ya ha pagado por el mejor consejo de guerra en Georgia. Ahora dígame, ¿a qué nos enfrentamos? Le conté todo. Le conté sobre el aislamiento, los documentos faltantes, la videollamada escuchada a escondidas, el plan para declararme incompetente, el asilo de ancianos en Stone Mountain. Olivia escuchó sin parpadear. Tomó notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se recostó. Se quitó las gafas de lectura. Son aficionados, dijo. Aficionados peligrosos, pero aficionados. Confían en la velocidad y en su pasividad. Esperan que usted esté confundido. Esperan que esté asustado. No esperan que esté sentado en mi oficina con una llave de lanzamiento nuclear. Ella tocó la tableta. Es hora de ejecutar el interruptor de apagado. Asentí. Hágalo. Ella levantó el teléfono en la mesa de conferencias. Marcó un número. Lo puso en altavoz. Habla Olivia Price, dijo. Código de autorización Alfa 9 Zulu. Actúo en nombre de Robert Vance. Estamos emitiendo una revocación inmediata de todos los poderes notariales otorgados a Jamal Vance. Efectivo inmediatamente. Congelen todas las cuentas corporativas. Congelen todas las líneas de crédito personales adjuntas al patrimonio Vance. Marquen todos los intentos de acceder a las cajas de seguridad como fraudulentos. Escuché su voz. Era tranquila, precisa, mortal. En el otro extremo de la línea, los ejecutivos bancarios estaban corriendo. Ella colgó. Luego hizo otra llamada, esta vez al secretario del condado. Presentó una moción de emergencia para bloquear cualquier audiencia de tutela, citando fraude y conflicto de intereses. En 10 minutos, ella había hecho más daño al plan de Jamal del que él podría reparar en 10 años. Ahora, dijo ella, girando la tableta hacia mí, necesitamos mirar el daño. Mientras usted compraba su traje, mis contadores forenses comenzaron un barrido preliminar de las cuentas a las que Jamal tenía acceso. Usted le dio autoridad de firma en la cuenta operativa para gastos domésticos, ¿correcto? Asentí. Confiaba en él, dije en voz baja. La confianza es un lujo que ya no puede permitirse, respondió ella. Mire esto. Deslizó la pantalla hacia mí. Era una hoja de cálculo. Filas y filas de números rojos. Me puse mis gafas. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago.
Vi retiros. Avances de efectivo. Transferencias. En los últimos 6 meses solamente, Jamal había drenado más de $200,000. 200,000. Mi corazón se hundió. Eso no era dinero para comida. Eso no era dinero para renovaciones. Mire las fechas, dijo Olivia, señalando con un dedo manicurado la pantalla. Estos retiros aumentan cada viernes. 5,000 aquí. 10,000 allá. Y mire los nombres de los comerciantes. Entrecerré los ojos. Los nombres no tenían sentido. Joyeros de alta gama. Resorts de 5 estrellas en Miami, casinos en Biloxi. Estaba de fiesta, susurré. Estaba apostando mi legado mientras yo me sentaba en mi habitación comiendo sobras frías. Pero hay algo más, dijo Olivia. Su voz bajó una octava. Mire este pago recurrente. Ocurre el primero de cada mes, $3,500. Miré la línea del artículo. El beneficiario aparecía como Luxury Lofts LLC. Fruncí el ceño. ¿Qué es eso?, pregunté. Es una empresa de gestión residencial de alta gama, explicó Olivia. Gestionan condominios de lujo en el centro. Sacudí la cabeza. Eso no tiene sentido. Jamal vive en la mansión. ¿Por qué está pagando el alquiler de un condominio? Olivia me miró. Sus ojos se suavizaron solo por una fracción de segundo. Robert dijo suavemente, los hombres como su hijo no alquilan condominios de lujo para almacenamiento. Los alquilan para personas. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. ¿Personas? ¿Te refieres a una mujer?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Una amante? Es una posibilidad que tenemos que considerar, dijo ella. Hemos lanzado una investigación completa. Tengo un investigador privado dirigiéndose a esa dirección en este momento. Si su hijo está utilizando fondos corporativos para mantener una residencia secundaria para un tercero, eso no es solo adulterio. Eso es malversación. Eso es fraude fiscal. Eso es un delito grave. Me recosté en la pesada silla de cuero. Me sentí enfermo. Jamal tenía una esposa. Tenía hijos. Mis nietos. Y me estaba robando para mantener una vida secreta. Vanessa, susurré. ¿Ella lo sabe? Olivia se encogió de hombros. Ella es co-conspiradora en el plan para encerrarlo, Robert. Tal vez lo sabe y no le importa, siempre y cuando el dinero siga fluyendo. O tal vez, ella está tan ciega como lo estaba usted. Las palabras dolieron, pero eran verdad. Había estado ciego. Me había negado a ver la serpiente en mi propio jardín. Olivia se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Hemos detenido la hemorragia, Robert dijo. Jamal intentará usar su tarjeta de crédito en aproximadamente 1 hora y será rechazada. Intentará transferir dinero para pagar a su abogado y la cuenta estará bloqueada. Va a entrar en pánico. Y cuando los hombres como él entran en pánico, cometen errores. Ella se volvió hacia mí. Pero necesitamos más que solo registros financieros. Necesitamos pruebas de la conspiración. Necesitamos saber exactamente qué planeaban hacerle. Mi investigador es bueno. Si hay suciedad, él la encontrará. Miré la hoja de cálculo una última vez. Miré el nombre de mi hijo junto a las palabras retiro no autorizado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era el último hilo de esperanza de que todo esto fuera un malentendido. No era un malentendido, era un atraco. Y la víctima era su propio padre. Levanté la vista hacia Olivia. Qué malo dije. No reconocí mi propia voz. Sonaba como grava. Averigua quién vive en ese condominio. Averigua todo. Si él quiere jugar con mi vida, voy a destruir su tablero de juego. Olivia asintió. Se volvió a sentar y tomó su bolígrafo. Apenas estamos comenzando, señor Vance. Para cuando terminemos, su hijo deseará nunca haber aprendido a firmar su nombre. Esa noche, me registré en el apartamento corporativo que Olivia había arreglado para mí. Estaba en un rascacielos en el centro, una caja estéril de vidrio y acero amueblada con sofás beige y arte abstracto que no significaba nada. Estaba limpio, era seguro, pero era frío. Se sentía como un búnker. Me senté junto a la ventana y observé los faros de los autos moviéndose como células sanguíneas a través de las arterias de la ciudad. Me preguntaba si Jamal me estaba buscando.
Me preguntaba si estaba preocupado o simplemente enojado porque su cajero automático había salido por la puerta. A las 8 en punto, sonó el timbre. Era Olivia. No estaba sola. Un hombre estaba con ella. Era fornido, con el pelo rapado y ojos que parecían haber visto lo peor de la humanidad y haber dejado de importarles. Llevaba una chaqueta rompevientos barata que desentonaba con el lujo del edificio. Robert, este es Mike Miller, dijo Olivia mientras entraba. Él es el investigador del que le hablé. Ha estado ocupado. Mike no ofreció estrechar mi mano. Solo asintió y caminó hacia la mesa del comedor. Llevaba una pesada cartera de cuero. La desabrochó lentamente. El sonido de la hebilla de latón al abrirse resonó en la habitación vacía como un disparo. Señor Vance, voy a mostrarle algunas cosas que le van a doler, dijo Mike. Su voz era grave y plana. Pero necesita verlas para entender al enemigo contra el que está luchando. Me senté frente a él. Le dije que estaba listo, pensé que estaba listo, no lo estaba. Mike sacó una pila de fotografías de alta resolución. Las desplegó sobre la mesa de cristal como un croupier repartiendo una mano ganadora de póker. La primera foto mostraba un edificio moderno con una fachada de vidrio. Los Luxury Lofts. El mismo nombre del estado de cuenta bancario. La siguiente foto mostraba un BMW negro saliendo del garaje. Era el auto de Jamal. El auto que yo pagué. Pero Jamal no estaba solo. En el asiento del pasajero estaba sentada una mujer. Era joven. Muy joven. Tal vez 25 años. Tenía el pelo largo y rubio y se estaba riendo. Su mano descansaba sobre la rodilla de Jamal. Sentí una ola de náusea subir por mi garganta. ¿Quién es ella?, pregunté. Su nombre es Tiffany, dijo Mike. Es una aspirante a modelo e influenciadora de redes sociales. Su hijo ha estado pagando el alquiler de su ático durante 6 meses. Le compró un Mercedes la semana pasada. Paga su membresía del gimnasio. Su ropa. Sus viajes. Mike deslizó otra foto sobre la mesa. Mostraba a Jamal y Tiffany sentados en un café al aire libre. Estaban tomados de la mano. Jamal la miraba con una expresión que yo no había visto en su rostro en años. Parecía adorarla. Parecía feliz. Me dio asco. Tiene una esposa, susurré. Tiene hijos. Jordan y Maya están esperando a que llegue a casa para leerles cuentos antes de dormir. Y él está afuera comprando autos deportivos para una extraña. Está viviendo 2 vidas, señor Vance, dijo Mike. Y está financiando ambas con su dinero. Por eso estaba tan desesperado por la tutela. Estaba quemando la vela por ambos extremos y quedándose sin efectivo. Necesitaba el control total de su patrimonio para evitar que este castillo de naipes se derrumbara. Miré la foto de mi hijo. Se veía tan confiado. Tan arrogante. Pensaba que era intocable. Pensaba que su padre era solo una vieja bóveda bancaria senil esperando ser abierta. Pero esa no es la peor parte, interrumpió Olivia. Su voz era inusualmente suave. Puso una mano en mi hombro. Mike encontró algo más, algo mucho más oscuro. Mike volvió a meter la mano en su cartera. Esta vez sacó una tableta. Logramos clonar el teléfono de su cuñado, Terrence, explicó Mike. Tiene poca seguridad digital. Obtuvimos acceso a sus mensajes de texto. Específicamente, el hilo entre él y su hermana, su nuera, Vanessa. Me puse rígido. Vanessa y Terrence. El dúo dinámico de mi destrucción. Lea los mensajes de hace 2 días, dijo Mike, empujando la tableta hacia mí. Me puse mis gafas de lectura. Mis manos temblaban mientras sostenía el dispositivo. La pantalla brillaba con burbujas de diálogo azules y grises. Leí el primer mensaje de Vanessa. Todavía se niega a firmar los cheques. Se está volviendo sospechoso. Nos estamos quedando sin tiempo. Luego la respuesta de Terrence. No te preocupes. Hermanita. La ruta legal es más segura. Una vez que consigamos que el juez firme el reclamo de demencia, él está acabado. Vanessa respondió. ¿Pero qué pasa si el juez pide una segunda opinión? El viejo es astuto. Si habla con un médico, podría pasar la prueba. Contuve la respiración.
Ellos lo sabían. Sabían que yo no estaba enfermo. Sabían que todo era una mentira. Entonces leí el siguiente mensaje de Terrence. Hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Entonces pasamos al plan B. Los ancianos tienen accidentes todo el tiempo. Una caída por las escaleras. La dosis incorrecta de medicación. Sucede. La naturaleza solo necesita un pequeño empujón. Dejé caer la tableta sobre la mesa con estrépito. La naturaleza solo necesita un pequeño empujón. Miré a Olivia. Estaban hablando de matarme. No solo iban a encerrarme, dije. Mi voz era apenas un susurro. Iban a asesinarme. Olivia sintió con gravedad. Eso es lo que parece, Robert. Conspiración para cometer asesinato. Terrence es un exconvicto. Está desesperado por dinero. Vanessa está aterrorizada de perder su estilo de vida. Y Jamal. Ella hizo una pausa. Jamal también está en el hilo, dijo Mike. Tocó la pantalla y se desplazó hacia abajo. Había un mensaje del número de Jamal. Era corto. Solo asegúrate de que parezca limpio. No puedo tener preguntas de la compañía de seguros. Sentí como si la habitación estuviera girando. Me agarré al borde de la mesa para no caerme de la silla. Mi hijo, mi propia carne y sangre. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, el niño al que abracé cuando se raspó la rodilla. Había autorizado mi muerte. Lo había tratado como una transacción comercial. Solo asegúrate de que parezca limpio. Cerré los ojos. Vi el rostro de Ellen. Le agradecí a Dios que ella no estuviera aquí para ver esto. La habría matado. Habría destrozado su corazón en 1.000.000 de pedazos. He terminado, dije. Abrí los ojos. Las lágrimas habían desaparecido. En su lugar había una rabia fría y dura. Me recosté en la pesada silla de cuero. Me sentí enfermo. Jamal tenía una esposa. Tenía hijos. Mis nietos. Y me estaba robando para mantener una vida secreta. Vanessa, susurré. ¿Ella lo sabe? Olivia se encogió de hombros. Ella es coconspiradora en el plan para encerrarlo, Robert. Tal vez lo sabe y no le importa, siempre y cuando el dinero siga fluyendo. O tal vez, ella está tan ciega como lo estaba usted. Las palabras dolieron, pero eran verdad. Había estado ciego. Me había negado a ver la serpiente en mi propio jardín. Olivia se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Hemos detenido la hemorragia, Robert dijo. Jamal intentará usar su tarjeta de crédito en aproximadamente 1 hora y será rechazada. Intentará transferir dinero para pagar a su abogado y la cuenta estará bloqueada. Va a entrar en pánico. Y cuando los hombres como él entran en pánico, cometen errores. Ella se volvió hacia mí. Pero necesitamos más que solo registros financieros. Necesitamos pruebas de la conspiración. Necesitamos saber exactamente qué planeaban hacerle. Mi investigador es bueno. Si hay suciedad, él la encontrará. Miré la hoja de cálculo una última vez. Miré el nombre de mi hijo junto a las palabras, retiro no autorizado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era el último hilo de esperanza de que todo esto fuera un malentendido. No era un malentendido. Era un atraco. Y la víctima era su propio padre. Levanté la vista hacia Olivia. Qué malo dije. No reconocí mi propia voz. Sonaba como grava. Averigua quién vive en ese condominio. Averigua todo. Si él quiere jugar con mi vida, voy a destruir su tablero de juego. Olivia asintió. Se volvió a sentar y tomó su bolígrafo. Apenas estamos comenzando, señor Vance. Para cuando terminemos, su hijo deseará nunca haber aprendido a firmar su nombre. Esa noche, me registré en el apartamento corporativo que Olivia había arreglado para mí. Estaba en un rascacielos en el centro, una caja estéril de vidrio y acero amueblada con sofás beige y arte abstracto que no significaba nada. Estaba limpio. Era seguro, pero era frío. Se sentía como un búnker. Me senté junto a la ventana y observé los faros de los autos moviéndose como células sanguíneas a través de las arterias de la ciudad. Me preguntaba si Jamal me estaba buscando. Me preguntaba si estaba preocupado,
o simplemente enojado porque su cajero automático había salido por la puerta. A las 8 en punto, sonó el timbre. Era Olivia. No estaba sola. Un hombre estaba con ella. Era fornido, con el pelo rapado y ojos que parecían haber visto lo peor de la humanidad y haber dejado de importarles. Llevaba una chaqueta rompevientos barata que desentonaba con el lujo del edificio. Robert, este es Mike Miller, dijo Olivia mientras entraba. Él es el investigador del que le hablé. Ha estado ocupado. Mike no ofreció estrechar mi mano. Solo asintió y caminó hacia la mesa del comedor. Llevaba una pesada cartera de cuero. La desabrochó lentamente. El sonido de la hebilla de latón al abrirse resonó en la habitación vacía como un disparo. Señor Vance, voy a mostrarle algunas cosas que le van a doler, dijo Mike. Su voz era grave y plana. Pero necesita verlas para entender al enemigo contra el que está luchando. Me senté frente a él. Le dije que estaba listo. Pensé que estaba listo. No lo estaba. Mike sacó una pila de fotografías de alta resolución. Las desplegó sobre la mesa de cristal como un croupier repartiendo una mano ganadora de póker. La primera foto mostraba un edificio moderno con una fachada de vidrio. Los Luxury Lofts. El mismo nombre del estado de cuenta bancario. La siguiente foto mostraba un BMW negro saliendo del garaje. Era el auto de Jamal. El auto que yo pagué. Pero Jamal no estaba solo. En el asiento del pasajero estaba sentada una mujer. Era joven. Muy joven. Tal vez 25 años. Tenía el pelo largo y rubio y se estaba riendo. Su mano descansaba sobre la rodilla de Jamal. Sentí una ola de náusea subir por mi garganta. ¿Quién es ella?, pregunté. Su nombre es Tiffany, dijo Mike. Es una aspirante a modelo e influenciadora de redes sociales. Su hijo ha estado pagando el alquiler de su ático durante 6 meses. Le compró un Mercedes la semana pasada. Paga su membresía del gimnasio. Su ropa. Sus viajes. Mike deslizó otra foto sobre la mesa. Mostraba a Jamal y Tiffany sentados en un café al aire libre. Estaban tomados de la mano. Jamal la miraba con una expresión que yo no había visto en su rostro en años. Parecía adorarla. Parecía feliz. Me dio asco. Tiene una esposa, susurré. Tiene hijos. Jordan y Maya están esperando a que llegue a casa para leerles cuentos antes de dormir, y él está afuera comprando autos deportivos para una extraña. Está viviendo 2 vidas, señor Vance, dijo Mike. Y está financiando ambas con su dinero. Por eso estaba tan desesperado por la tutela. Estaba quemando la vela por ambos extremos y quedándose sin efectivo. Necesitaba el control total de su patrimonio para evitar que este castillo de naipes se derrumbara. Miré la foto de mi hijo. Se veía tan confiado. Tan arrogante. Pensaba que era intocable. Pensaba que su padre era solo una vieja bóveda bancaria senil esperando ser abierta. Pero esa no es la peor parte, interrumpió Olivia. Su voz era inusualmente suave. Puso una mano en mi hombro. Mike encontró algo más. Algo mucho más oscuro. Mike volvió a meter la mano en su cartera. Esta vez sacó una tableta. Logramos clonar el teléfono de su cuñado, Terrence, explicó Mike. Tiene poca seguridad digital. Obtuvimos acceso a sus mensajes de texto. Específicamente, el hilo entre él y su hermana, su nuera, Vanessa. Me puse rígido. Vanessa y Terrence. El dúo dinámico de mi destrucción. Lea los mensajes de hace 2 días, dijo Mike, empujando la tableta hacia mí. Me puse mis gafas de lectura. Mis manos temblaban mientras sostenía el dispositivo. La pantalla brillaba con burbujas de diálogo azules y grises. Leí el primer mensaje de Vanessa. Todavía se niega a firmar los cheques. Se está volviendo sospechoso. Nos estamos quedando sin tiempo. Luego la respuesta de Terrence. No te preocupes, hermanita. La ruta legal es más segura. Una vez que consigamos que el juez firme el reclamo de demencia, él está acabado. Vanessa respondió. ¿Pero qué pasa si el juez pide una segunda opinión? El viejo es astuto. Si habla con un médico, podría pasar la prueba. Contuve la respiración. Ellos lo sabían. Sabían que yo no estaba enfermo.
Sabían que todo era una mentira. Entonces leí el siguiente mensaje de Terrence. Hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Entonces pasamos al plan B. Los ancianos tienen accidentes todo el tiempo. Una caída por las escaleras. La dosis incorrecta de medicación. Sucede. La naturaleza solo necesita un pequeño empujón. Dejé caer la tableta sobre la mesa con estrépito. La naturaleza solo necesita un pequeño empujón. Miré a Olivia. Estaban hablando de matarme. No solo iban a encerrarme, dije. Mi voz era apenas un susurro. Iban a asesinarme. Olivia asintió con gravedad. Eso es lo que parece, Robert. Conspiración para cometer asesinato. Terrence es un ex convicto. Está desesperado por dinero. Vanessa está aterrorizada de perder su estilo de vida. Y Jamal. Ella hizo una pausa. Jamal también está en el hilo, dijo Mike. Tocó la pantalla y se desplazó hacia abajo. Había un mensaje del número de Jamal. Era corto. Solo asegúrate de que parezca limpio. No puedo tener preguntas de la compañía de seguros. Sentí como si la habitación estuviera girando. Me agarré al borde de la mesa para no caerme de la silla. Mi propia carne y sangre. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. El niño al que abracé cuando se raspó la rodilla. Había autorizado mi muerte. Lo había tratado como una transacción comercial. Solo asegúrate de que parezca limpio. Cerré los ojos. Vi el rostro de Ellen. Le agradecí a Dios que ella no estuviera aquí para ver esto. La habría matado. Habría destrozado su corazón en 1.000.000 de pedazos. He terminado, dije. Abrí los ojos. Las lágrimas habían desaparecido. En su lugar había una rabia fría y dura. Era un sentimiento que no había sentido desde que era un joven luchando por las obras en los patios de construcción. Era el instinto de supervivencia. Miré las fotos de Jamal riéndose con su amante. Miré los mensajes de texto tramando mi asesinato. Estas personas no son mi familia, dije. Son depredadores. Y he terminado de ser la presa. Olivia se sentó a mi lado. Esto lo cambia todo, Robert dijo. Esto ya no es una disputa civil sobre activos. Este es un caso criminal. Tenemos suficiente aquí para encerrar a Terrence y Vanessa por mucho tiempo. ¿Y Jamal? Pregunté. Olivia vaciló. Probar que él conocía los detalles específicos de un complot de asesinato podría ser más difícil sin más contexto, pero lo tenemos por fraude. Lo tenemos por malversación. Y una vez que la policía presione a Terrence, él hablará. Tipos como Terrence siempre traicionan para salvar su propio pellejo. Entregará a Jamal en un instante. Miré las luces de la ciudad afuera. En algún lugar allá afuera, Jamal probablemente estaba entrando en pánico porque sus tarjetas de crédito habían dejado de funcionar. No sabía que ese era el menor de sus problemas. No sabía que se avecinaba una tormenta llamada Robert Vance. Mike, dije volviéndome hacia el investigador, ¿puedes obtener copias de todo esto? Cada foto. Cada mensaje de texto. Quiero todo documentado. Ya tengo 3 copias de seguridad, señor Vance, dijo Mike. Una está en una caja de seguridad. Una está en un servidor encriptado, y una está justo aquí. Bien, dije. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Vi mi reflejo en el vidrio. Parecía viejo. Parecía cansado. Pero parecía vivo. Y mientras estuviera vivo, era peligroso. Olivia, dije sin darme la vuelta, cuando dejamos caer el martillo. Olivia se puso de pie y reunió sus papeles. Mañana por la mañana, dijo. Van a tratar de presentar el informe de persona desaparecida. Van a tratar de manipular la narrativa. Necesitamos estar listos para contraatacar. Déjalos que lo presenten, dije. Déjalos decirle al mundo que estoy desaparecido. Porque el Robert Vance que conocían está desaparecido. Se ha ido, y el hombre que regresa es alguien que nunca antes habían conocido. Mientras yo estaba sentado en ese frío edificio de apartamentos planeando un consejo de guerra, mi hijo y su esposa celebraban mi desaparición en el exclusivo Piedmont Driving Club. Era el brunch del domingo, el tipo de evento donde la élite de Atlanta va para ver y ser vista. Me enteré más tarde por el ballet, quien había sido empleado mío durante años, exactamente cómo se desarrolló la escena.
No me da placer relatarlo, pero es necesario para entender cuán rápido se derrumba el castillo de naipes cuando eliminas los cimientos. Jamal y Vanessa presidían una mesa central. Bebían champán, se reían, parecían la pareja perfecta. Le decían a sus amigos que yo había hecho un viaje repentino a Europa por mi salud. Mentían con sonrisas en sus rostros mientras gastaban dinero que no ganaron. Pensaban que yo vagaba por las calles o yacía en una zanja en algún lugar. Pensaban que el imperio finalmente era suyo. Entonces llegó la cuenta. Era una pequeña carpeta de cuero negro, pero llevaba el peso de la realidad. El total era más de $400. Jamal ni siquiera lo miró. Deslizó casualmente su tarjeta Black Amex adentro. La tarjeta vinculada a la cuenta principal del patrimonio Vance. La tarjeta que no tenía límite. La tarjeta que usaba para comprarle pendientes de diamantes a su amante. El camarero se llevó la carpeta y se alejó. Regresó 2 minutos después. No estaba sonriendo. Se inclinó y susurró para que los otros invitados no escucharan. Señor, me temo que la tarjeta fue rechazada. Jamal se rió. Fue una risa fuerte y arrogante. Eso es imposible, dijo. Pásala de nuevo. Probablemente es solo un error del chip. La pasé 3 veces, señor, dijo el camarero, su voz permaneciendo profesional pero firme. La máquina dice referir al emisor. Eso generalmente significa que la cuenta ha sido congelada. La sonrisa se desvaneció del rostro de Jamal. Podía sentir los ojos de la habitación sobre él. Sacó su billetera. Sacó su visa personal. Rechazada. Sacó la tarjeta de gastos de la empresa. Rechazada. Sacó la tarjeta de Vanessa. Rechazada. Cada fuente de fondos había sido cortada. El silencio en la mesa era ensordecedor. La gente en la mesa de al lado dejó de comer para mirar. Jamal Vance, el príncipe de la ciudad, no podía pagar sus huevos benedictinos. Tuvo que llamar al hermano de Vanessa, Terrence, para que viniera a pagar la cuenta con efectivo. Terrence llegó 20 minutos después, luciendo enojado y fuera de lugar en su ropa deportiva. La humillación fue absoluta, pero fue solo el aperitivo. Salieron al puesto de ballet, desesperados por abandonar la escena de su vergüenza. Jamal le entregó su boleto al asistente. Trae el BMW, espetó. Y date prisa. El valet, un joven llamado Marcus a quien yo mismo había contratado, miró el boleto y luego miró a Jamal. Lo siento, señor Vance, dijo Marcus. No puedo recuperar ese vehículo. ¿Qué quieres decir con que no puedes recuperarlo?, gritó Jamal. Su rostro se estaba poniendo de un tono rojo intenso. Un equipo de recuperación vino por él hace 10 minutos, explicó Marcus con calma. Tenían una orden judicial y una directiva de gestión de flota de construcciones Vance. Dijeron que el vehículo fue reportado como propiedad de la empresa malversada. Lo remolcaron. Señor. Malversada. La palabra flotó en el aire como humo. Jamal sacó su teléfono para llamar a la policía, para llamar a su abogado, para llamar a cualquiera, pero su teléfono no tenía señal. Servicio suspendido por el operador. Estaban varados. Tuvieron que llamar a un taxi normal porque la aplicación de Uber estaba vinculada a las tarjetas de crédito congeladas. Viajaron en silencio todo el camino de regreso a la mansión, con la ira irradiando de ellos como calor. Pensaban que lo peor había pasado. Pensaban que podían ir a casa, reagruparse y encontrar una manera de arreglar el fallo. Estaban equivocados. El taxi los dejó en la puerta principal de la mansión. Jamal marcó el código en el teclado de seguridad. 1, 9, 8, 5. Su año de nacimiento. La luz en el panel parpadeó en rojo. Acceso denegado. Lo marcó de nuevo, más fuerte esta vez. Acceso denegado. Intentó con el código de respaldo. Acceso denegado. Las pesadas puertas de hierro no se movieron ni una pulgada. Estaban bloqueados fuera. Se quedaron allí parados con su costosa ropa de brunch, sudando en la húmeda tarde de Georgia, mirando fijamente el hogar que habían intentado robarme. Fue entonces cuando el pánico realmente se instaló. Esto no era un error bancario. Esto no era un fallo técnico. Esto era un asedio. Jamal se dio cuenta de que yo no era el anciano confundido que él pensaba.
Se dio cuenta de que el gigante dormido había despertado. Vanessa comenzó a llorar. Esta vez, las lágrimas eran reales. Eran lágrimas de miedo. ¿Qué vamos a hacer?, gimió ella. No tenemos dinero. No tenemos auto. No tenemos casa. Jamal la miró. Sus ojos estaban salvajes. Solo hay una cosa que podemos hacer, dijo. Tenemos que encontrarlo. Caminaron hasta la estación de policía más cercana. Estaba a 1 milla de distancia. Caminaron bajo el calor, ampollándose los pies en sus zapatos de diseñador. Entraron en la comisaría y montaron la actuación de sus vidas. Oficial, dijo Jamal, apoyándose en el mostrador y tratando de parecer un hijo con el corazón roto, necesitamos reportar a una persona desaparecida. Mi padre, Robert Vance, tiene demencia avanzada. Se alejó vagando en medio de la noche. Estamos aterrorizados por su seguridad. No sabe lo que está haciendo. Confunde la realidad. Vanessa agarró la mano del oficial. Por favor, tienen que encontrarlo. Está enfermo. Podría lastimarse a sí mismo o a alguien más. Presentaron el informe. Firmaron sus nombres en una mentira. Me describieron como frágil, confundido e incompetente. Querían que la policía me casara, me recogiera y me entregara de vuelta a ellos para poder empujarme a una instalación y retomar el control del dinero. Pensaron que estaban siendo astutos. Pensaron que estaban tomando el control de la narrativa. Pero no sabían que, al otro lado de la ciudad, Olivia Price ya estaba redactando la respuesta. No sabían que al presentar un informe policial falso, acababan de entregarnos el arma final que necesitábamos para destruirlos. Habían caminado directo hacia la trampa y las mandíbulas de acero estaban a punto de cerrarse de golpe. Mi hijo no se detuvo en la estación de policía. Sabía que un informe policial era solo un pedazo de papel enterrado en la burocracia. Necesitaba un ejército. Necesitaba presión pública. Así que fue al único lugar donde las mentiras viajan más rápido que la verdad. Fue a Internet. Esa noche, yo estaba sentado en la casa de seguridad con Olivia y Mike. Estábamos comiendo comida china para llevar en silencio cuando el teléfono de Mike vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Colocó el teléfono en el centro de la mesa y subió el volumen. Era un video en vivo en Facebook. Jamal estaba sentado en un banco del parque. La iluminación era perfecta. Se veía lo suficientemente desaliñado como para ganar simpatía, pero aún lo suficientemente guapo como para ser creíble. Estaba mirando directamente a la lente de la cámara con ojos húmedos. Por favor, ayúdenme, comenzó. Su voz se quebró con una emoción practicada. Mi nombre es Jamal Vance. Mi padre es Robert Vance. Es un buen hombre, un gran hombre. Pero está enfermo. Ha estado luchando contra la demencia durante meses y ayer desapareció. Sentí la sangre hervir en mis venas. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Él continuó. Creemos que está siendo manipulado. Hay gente allá afuera, abogados depredadores y estafadores, que se aprovechan de los ancianos. Creemos que alguien lo ha convencido de dejar a su familia. Alguien está tratando de aislarlo para robar su dinero. Papá, si estás viendo esto, por favor vuelve a casa. Vanessa y los niños te extrañan. Solo queremos que estés a salvo. Te amamos. Se limpió una lágrima de la mejilla. Fue una actuación perfecta. Calidad de Hollywood. Los comentarios comenzaron a llegar al costado de la pantalla. Pobre chico. Rezando por ti. Espero que encuentren al papá. Estos abogados son malvados, gente que no me conocía, gente que no sabía la verdad, me estaba juzgando. Veían a un hijo amoroso buscando a su padre senil. No veían al hombre que robó mi dinero para comprar un Mercedes para su amante. Me puse de pie. No podía ver más. Sentía que me asfixiaba. Eso es una mentira. Grité a la habitación vacía. Le está mintiendo a todo el mundo. Me está pintando como una víctima para poder jugar al héroe.
Busqué mi teléfono. Quería llamar a la estación de noticias. Quería comentar en el video. Quería gritar la verdad hasta que mi garganta estuviera en carne viva. Voy a llamarlo, dije. Voy a decirle a todos lo que él realmente es. Olivia se puso de pie más rápido de lo que esperaba. Me agarró la muñeca. Su agarre era de hierro. No dijo. Su voz era aguda. Usted no toca ese teléfono, Robert. La miré. Pero está destruyendo mi reputación. Me está haciendo quedar como un tonto. Lo está provocando, dijo Olivia con calma. No me soltó la muñeca. Él quiere que reaccione. Quiere que se enoje y publique una diatriba en línea. Quiere que suene desquiciado. Si lo ataca en los comentarios, prueba su punto. Se verá como el anciano enojado y confundido que él dice que es. Ella me guió de regreso a la silla. Siéntese, Robert. No peleamos en la sección de comentarios. No peleamos en Facebook Live. Peleamos en la sala del tribunal, donde los hechos importan más que las lágrimas. Me senté. Estaba temblando de rabia. ¿Pero qué hacemos?, pregunté. ¿Simplemente dejamos que mienta?, no, dijo Olivia. Cambiamos el campo de batalla. En este momento, Jamal y Vanessa son un frente unido. Son dos ratas en un rincón luchando por sobrevivir. Son peligrosos porque están juntos. Así que vamos a separarlos. Ella miró a Mike. ¿Está listo el paquete? Mike asintió. Golpeó su computadora portátil. Tengo el archivo listo para enviar. Tenemos las fotos de Jamal y Tiffany saliendo del condominio. Tenemos los recibos de las joyas. Y tenemos los mensajes de texto donde Jamal le dice a Tiffany que su esposa es una aburrida y que solo está con ella por la herencia. Sentí un escalofrío. No había visto esos mensajes específicos. Mi hijo no era solo un ladrón. Era cruel. Olivia me miró. Robert, esto va a ser feo. Vamos a tomar la evidencia de la infidelidad de Jamal y vamos a enviársela directamente a Vanessa. No al público. Solo a ella. ¿Por qué?, pregunté. Porque Vanessa es codiciosa, explicó Olivia. Ella está en el complot porque quiere el dinero. Pero también es una mujer orgullosa. Ella cree que es la reina del castillo. Cuando descubra que Jamal ha estado gastando su futura herencia en una modelo de 25 años, ya no le importará el plan. Ella querrá sangre. Divide y vencerás, agregó Mike. Si están peleando entre ellos, no pueden pelear contra nosotros. Pensé en Vanessa. Pensé en cómo me miraba con desprecio. Pensé en cómo conspiró para matarme. Ella se merecía esto. Ambos se lo merecían. Háganlo, dije. Mike escribió algunos comandos en su teclado. Lo estoy enviando a su correo electrónico privado y a su teléfono celular, dijo Mike, usando un número anónimo e irrastreable. Asunto: ¿a dónde está yendo realmente tu dinero? Presionó Enter. El mensaje fue enviado. Ahora esperamos, dijo Olivia. Se sirvió un vaso de agua. No tomará mucho tiempo. Miré de nuevo la tableta. El video había terminado. Jamal probablemente se estaba felicitando a sí mismo en este momento. Probablemente pensaba que había ganado la guerra de relaciones públicas. Pensaba que era el hombre más inteligente de la habitación. No sabía que acabábamos de lanzar una granada de mano en su sala de estar. Me recosté y observé las luces de la ciudad. Imaginé el teléfono de Vanessa vibrando en su bolso. Imaginé que lo recogía, esperando un mensaje de su abogado o de su hermano. Imaginé que desbloqueaba la pantalla. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Estaba destruyendo el matrimonio de mi hijo. Estaba destruyendo su vida. Pero él había disparado el primer tiro. Él había intentado quitarme la vida. Ahora, yo solo le estaba quitando su escudo. El silencio en la habitación era pesado. Éramos 3 cazadores esperando que la trampa se cerrara. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Entonces, la computadora de Mike sonó. Tenía un programa monitoreando el escáner policial y los servicios de emergencia. Tenemos una llamada al 911, dijo Mike. Se inclinó hacia la pantalla. La dirección es la mansión Vance en Bucket. La persona que llama reporta un disturbio doméstico. Gritos femeninos. Sonidos de vidrios rotos. Olivia sonrió. Fue una sonrisa fría y aterradora. Boom, susurró. Cerré los ojos.
Casi podía escuchar los gritos desde aquí. La alianza se había roto. Las ratas se estaban volviendo unas contra otras. Y mañana, cuando el humo se disipara, yo estaría allí esperándolos. El sol salió a la mañana siguiente sobre un reino destrozado. El informe policial presentado esa noche describía un disturbio doméstico que despertó a los vecinos a 3 cuadras de distancia. Un jarrón valorado en $5,000 había sido arrojado a través de una ventana. Ropa había sido incendiada en el camino de entrada. Jamal había huido de la escena antes de que llegaran los oficiales. Corriendo hacia la noche como un cobarde para dormir en su auto porque no tenía tarjeta de crédito para reservar una habitación de hotel, Vanessa permaneció en la mansión sola. Se sentó en los restos de su matrimonio, rodeada por los escombros de su rabia. Pero Vanessa era una superviviente. Era una mujer que calculaba sus movimientos como una jugadora de ajedrez, incluso cuando el tablero estaba volcado. Se dio cuenta de que Jamal era un barco que se hundía. Estaba en bancarrota. Estaba expuesto. Era inútil para ella ahora. Así que hizo exactamente lo que Olivia predijo. Intentó saltar a la única balsa salvavidas que quedaba. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Olivia. Ella está aquí, dijo Olivia. Su voz era tranquila. Llamó a mi oficina a las 7 de la mañana rogando por una reunión. Dice que tiene información que puede ayudarlo. Dice que quiere hacer un trato. Sentí una mueca fría formarse en mi rostro. Un trato. Después de que ella intentó encerrarme. Después de que ella conspiró para matarme, déjala entrar, dije. Estaré allí en 20 minutos. Llegué al bufete de abogados y entré por la entrada privada trasera. Olivia me puso en la oficina adyacente. Tenía un espejo unidireccional que miraba hacia la sala de conferencias principal. Yo podía ver todo. Podía escuchar todo. Pero ella no podía verme a mí. Vi entrar a Vanessa. No se parecía en nada a la mujer arrogante que me había desalojado de mi propia sala de estar hace solo unos días. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados. Llevaba un chándal simple, tratando de parecer humilde, tratando de parecer inofensiva. Se sentó frente a Olivia. Rechazó la oferta de agua. Retorció sus manos en su regazo. Señora Vance, comenzó Olivia, manteniendo su tono profesional. Usted pidió esta reunión, dijo que era urgente. Estoy escuchando. Vanessa tomó una respiración temblorosa. Levantó la vista, y por un segundo, vi el destello de la actriz que conocía tan bien. Quiero ayudar a Robert, dijo. Su voz temblaba perfectamente. Me enteré anoche de lo que Jamal ha estado haciendo. El engaño. El robo. El apartamento secreto. No tenía idea. Juro por Dios que no tenía idea. Observé desde detrás del vidrio. Mentirosa. Ella sabía sobre el dinero. Tal vez no sabía sobre la amante, pero sabía sobre el fraude. Ella gastó el dinero tan rápido como él lo robó. Ella continuó, ganando confianza. Jamal es un monstruo. Me manipuló. Me dijo que Robert estaba enfermo. Me dijo que teníamos que tomar el control del patrimonio para proteger a Robert de sí mismo. Solo acepté la tutela porque pensé que estaba ayudando a la familia. Pero ahora veo la verdad. Ella se inclinó hacia adelante. Puedo testificar en su contra, dijo. Puedo entregarles los registros bancarios que guarda en su caja fuerte privada. Puedo darles las contraseñas de su computadora portátil. Puedo entregárselo en bandeja de plata. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Olivia. No parecía impresionada. Quiero inmunidad, dijo Vanessa rápidamente. Quiero un acuerdo por escrito de que Robert no me demandará. Y quiero quedarme con la casa. Es el único hogar que mis hijos han conocido. Si les entrego a Jamal, quiero que la escritura de la propiedad de Buckhead sea transferida a mi nombre. Sentí una risa burbujear en mi pecho. Una risa oscura y amarga. Quería la mansión. Después de todo lo que había hecho, todavía creía que tenía derecho a la corona. Estaba dispuesta a vender a su marido río abajo para quedarse con su vestidor. Olivia se recostó en su silla. Golpeó la mesa con su bolígrafo. Esa es una oferta muy generosa, señora Vance, dijo Olivia. Pero hay un solo problema. ¿Qué problema?
Preguntó Vanessa. No necesitamos su ayuda para destruir a Jamal, dijo Olivia. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y definitivamente no necesitamos sus mentiras. Vanessa se puso rígida. ¿Qué mentiras? Yo soy la víctima aquí. Esa fue mi señal. Abrí la puerta que conectaba las oficinas. Entré en la habitación. Vanessa se congeló. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Yo llevaba mi traje nuevo. Estaba bien afeitado. Me mantuve erguido. No me parecía al anciano frágil que ella había descrito a la policía. Parecía el director ejecutivo de Construcciones Vance. Hola, Vanessa, dije. Ella se puso de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el piso. Robert. Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupada. Jamal me dijo que te escapaste y... Basta, la interrumpí. Mi voz retumbó en la habitación silenciosa. Detén la actuación. El telón ha bajado. Caminé hacia la mesa y me paré junto a Olivia. Miré hacia abajo a la mujer que había vivido en mi casa durante 10 años. La mujer a la que había tratado como a una hija. Dices que no sabías, dije. Dices que fuiste manipulada. Saqué la tableta que Mike me había dado. Toqué la pantalla. Entonces explica esto, dije. Presioné reproducir. El audio era claro. Era una nota de voz recuperada de la copia de seguridad en la nube de su hermano Terrence. Era la voz de Vanessa. No había duda alguna. Terrence, el viejo, se está convirtiendo en un problema. Está haciendo preguntas sobre los extractos bancarios. Necesitamos acelerar el cronograma. Si el médico no puede firmar los papeles para el viernes, tenemos que ir con el plan B. Haz que parezca una caída. Las escaleras traseras son empinadas. Simplemente hazlo. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa palideció. Todo el color se drenó de su rostro hasta parecer una estatua de cera. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Esa eres, tú, dije. Discutiendo mi asesinato. Discutiendo empujarme por las escaleras de la casa que yo construí. Vanessa sacudió la cabeza. No. Eso está manipulado. Esa no soy yo. Yo nunca. Guárdelo para el juez, interrumpió Olivia. Tenemos los metadatos. Tenemos las marcas de tiempo, tenemos el hilo de mensajes de texto que lo acompaña. Usted no es una testigo, Vanessa. Usted es co-conspiradora en un complot para cometer asesinato capital. Vanessa se desplomó de nuevo en su silla. La lucha se le escapó del cuerpo. Se dio cuenta de que la trampa se había cerrado de golpe. La miré con lástima. No por ella, sino por mis nietos que la tenían como madre. Querías un trato, dije. Aquí está el trato. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué un sobre grueso. Lo arrojé sobre la mesa frente a ella. Aterrizó con un golpe pesado. Esos son papeles de desalojo, dije. Tienes 24 horas para desocupar mi propiedad. Te llevarás tu ropa personal y nada más. No tocarás los muebles. No tocarás las obras de arte. No tocarás las joyas que te compré. Dejarás mi casa exactamente como la encontraste cuando entraste, sin nada. Vanessa miró el sobre. Empezó a llorar. Esta vez eran lágrimas de derrota total. ¿Pero a dónde iré? Sollozó. No tengo a dónde ir. Tienes un hermano, dije, frío como el hielo. Tal vez Terrence tenga una habitación libre. Oh, espera. Terrence fue arrestado hace una hora. Así que supongo que está sola. Le di la espalda. Caminé hacia la puerta. Fuera de mi vista, Vanessa, dije. Antes de que llame a la policía y haga que te escolten esposada ahora mismo. Ella agarró el sobre y corrió. Corrió fuera de la sala de conferencias. Corrió fuera de la oficina. Corrió fuera de mi vida. Me paré junto a la ventana y la vi salir del edificio hacia la calle de abajo. Se veía pequeña. Se veía perdida. Olivia se paró a mi lado. Uno menos, dijo ella. Falta uno, respondí. Mi hijo era el siguiente. Y a diferencia de Vanessa, él no correría. Él pelearía. Porque era un Vance. Y era demasiado arrogante para creer que podía perder. Pero estaba a punto de aprender una lección que debía haberle enseñado cuando era niño. Las acciones tienen consecuencias. Y la factura finalmente había vencido.
El día de la audiencia llegó 3 días después. El tribunal testamentario del condado de Fulton olía a cera para pisos y papel viejo. Era un lugar donde las vidas generalmente se desmantelaban en silencio, donde las familias peleaban por sobras de dignidad en tonos susurrados. Pero hoy, el aire se sentía eléctrico. Todos sabían que esto no era solo una audiencia de competencia. Era un ajuste de cuentas. Me senté en la mesa de caoba junto a Olivia. Mantuve la espalda recta. Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa. No miré al otro lado de la habitación, pero podía sentirlo. Jamal estaba sentado allí con un abogado de oficio, porque ya no podía permitirse el equipo de defensa de alto precio que quería. Llevaba un traje azul oscuro que estaba ligeramente arrugado. Parecía cansado. Parecía un hombre que no había dormido en días, pero cuando entró la jueza, se puso su máscara. Hundió los hombros. Bajó la cabeza. Se transformó instantáneamente en el hijo afligido y agobiado que solo quería salvar a su padre de sí mismo. Fue una actuación que hubiera ganado un premio si lo que estuviera en juego no fuera mi vida. El alguacil llamó a la corte al orden. Presidía la honorable jueza Hawkins. Era una mujer severa, con gafas de lectura encaramadas en la punta de la nariz y ojos que habían visto cada mentira que un ser humano podía contar. El abogado de Jamal se puso de pie primero. Era un hombre joven, nervioso, claramente superado por Olivia Price. Su señoría comenzó, con voz temblorosa, «Estamos aquí hoy para solicitar una tutela de emergencia para el señor Robert Vance. Como hemos descrito en nuestra petición, el señor Vance ha mostrado un rápido deterioro cognitivo. Ha sido encontrado vagando por las calles por la noche bajo la lluvia. Ha estado gastando sumas erráticas de dinero. Se ha vuelto paranoico y agresivo hacia su familia. Mi cliente, su único hijo, simplemente está tratando de proteger el patrimonio de su padre y su bienestar físico». Jamal asintió solemnemente desde su asiento. Se secó los ojos con un pañuelo. Lo observé y sentí un extraño desapego. Este era el niño al que le había enseñado a pescar. Este era el niño al que había llevado sobre mis hombros en el zoológico. Y ahora estaba sentado a 5 pies de distancia, tratando de borrar mi existencia. La jueza miró el expediente. Pasó una página. Me miró por encima de sus gafas. «Señor Vance», dijo. «¿Entiende por qué está aquí?» Me puse de pie. Olivia me había dicho que la dejara hablar a ella, pero necesitaba responder esto yo mismo. «Sí, su señoría», dije. Mi voz era clara. No temblaba. «Estoy aquí porque mi hijo quiere robar la empresa que construí con mis propias manos y necesita que yo esté legalmente muerto para hacerlo». Jamal saltó de su asiento. «Eso no es cierto», gritó. «Papá, por favor. Estás enfermo. No sabes lo que estás diciendo». «Siéntese, señor Vance», espetó la jueza. Su mazo golpeó la madera con un crujido como un disparo. «Hablará cuando se le hable». Jamal se sentó, con el rostro enrojecido. Olivia se puso de pie. Se movió con la gracia de un depredador. «Su señoría», dijo suavemente. «El peticionario afirma que mi cliente es incompetente. Afirman que tiene demencia. Afirman que no puede administrar sus propios asuntos. No estamos aquí para discutir con emociones. Estamos aquí para discutir con hechos». Ella tomó una carpeta gruesa y se la entregó al alguacil. «Presento al tribunal los resultados de 3 evaluaciones psicológicas independientes realizadas en las últimas 48 horas. Una por el jefe de neurología del Hospital Emory, una por un psiquiatra forense certificado por el tribunal, y una por el médico personal del señor Vance de 20 años. La jueza tomó la carpeta. La abrió. Leyó el resumen. Sus cejas se levantaron. Olivia continuó. «Verá, su señoría, que el señor Vance obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la evaluación cognitiva de Montreal. Mostró 0 signos de demencia. 0 signos de Alzheimer. De hecho, el neurólogo señaló que el señor Vance posee la memoria y la velocidad de procesamiento cognitivo de un hombre de la mitad de su edad». La sala del tribunal estaba en silencio. El abogado de Jamal comenzó a barajar sus papeles, buscando una refutación que no existía. «Pero no solo confiamos en los médicos», dijo Olivia. Se volvió y me miró.
Señor Vance, ¿podría subir al estrado? Caminé hacia el estrado de los testigos. Juré decir la verdad. Me senté y miré a mi hijo. Se negó a encontrar mi mirada. Estaba mirando fijamente la mesa, con la pierna rebotando nerviosamente debajo de la silla. Señor Vance, preguntó Olivia. El peticionario afirma que usted está confundido acerca de sus finanzas. Que está gastando dinero erráticamente. ¿Puede decirle al tribunal el estado actual de sus activos? Me incliné hacia el micrófono. Ciertamente puedo, dije. A partir de esta mañana, el capital operativo de Construcciones Vance es de $12.450.000. Mi cuenta de ahorros personal tiene un saldo de $3 millones. Mi cartera de acciones ha subido un 4% este trimestre. ¿Y sabe a dónde va su dinero?, preguntó Olivia. Lo sé, dije. Miré directamente a Jamal. Sé exactamente a dónde va. Por ejemplo, el 14 de febrero de este año, yo no gasté $5.000 en Cartier Jewelers. Mi hijo lo hizo. Compró un brazalete de tenis de diamantes, le dijo a su esposa que era para ella, pero el recibo muestra que fue redimensionado para una muñeca mucho más pequeña. La cabeza de Jamal se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Continué. El 3 de marzo, yo no gasté $8.000 en el Ritz-Carlton en Miami. Mi hijo lo hizo. Reservó la suite presidencial para un fin de semana. Yo estaba en casa comiendo sopa solo. El 1 de abril, yo no retiré $10.000 en efectivo de la cuenta de gastos corporativos. Mi hijo lo hizo. Lo usó para pagar una deuda de juego en una partida de póker privada en Buckhead. La sala del tribunal estaba zumbando ahora. La jueza se inclinaba hacia adelante, con los ojos fijos en mí. Continué, mi voz elevándose solo una fracción. Un hombre confundido olvida cosas, su señoría. Un hombre senil pierde la pista de los detalles. Pero yo recuerdo. Recuerdo cada dólar que me robó. Recuerdo cada mentira que me contó. Y recuerdo la noche que estuve parado fuera de su puerta y lo escuché conspirar para encerrarme en una instalación económica para poder seguir viviendo como un rey con dinero que nunca ganó. Objeción. Chilló el abogado de Jamal. Esto es irrelevante. Denegada. Dijo la jueza bruscamente. Ella miró a Jamal. Su rostro era duro. El señor Vance ha recordado fechas, cantidades y lugares específicos, dijo la jueza. Eso no suena como el testimonio de un hombre que sufre de demencia. Eso suena como el testimonio de una víctima. Cerró el expediente. Se quitó las gafas. Miró a Jamal con una expresión de puro desdén. Señor Jamal Vance, este tribunal encuentra que su petición no solo carece de mérito, sino que es frívola y maliciosa. Ha desperdiciado el tiempo del tribunal, ha intentado utilizar el sistema legal como arma para defraudar a su padre. Jamal se puso de pie. Pero su señoría, usted no entiende. Él está mintiendo. Él es. Dije siéntese, rugió la jueza. Jamal se desplomó en su silla. Parecía pequeño. Parecía derrotado. La jueza se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Señor Robert Barnes, este tribunal lo declara plenamente competente. Usted retiene el control total de su persona, su patrimonio y su destino. La tutela temporal se deniega con perjuicio. Golpeó el mazo. Pero no había terminado. Además agregó, mirando los papeles que Olivia había proporcionado, basándome en el testimonio sobre robo y fraude presentado aquí hoy. Estoy remitiendo esta transcripción inmediatamente a la oficina del fiscal de distrito. Esto ya no es un asunto testamentario. Esto es un asunto criminal. El color se drenó del rostro de Jamal. Miró a su abogado, pero el abogado ya estaba empacando su maletín, tratando de distanciarse del barco que se hundía. Me puse de pie. Sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que había estado cargando durante meses. Tenía mi vida de vuelta. Tenía mi nombre de vuelta. Olivia me sonrió. Lo hicimos, susurró. Miré a Jamal una última vez. Estaba sentado solo en la mesa, con la cabeza entre las manos. Estaba llorando, pero yo sabía que eran lágrimas de autocompasión. No estaba llorando porque perdió a su padre. Estaba llorando porque perdió el dinero.
Salí de la sala del tribunal con la cabeza en alto. El alguacil me abrió las pesadas puertas. Salí al pasillo, respirando el aire de un hombre libre, pero sabía que la guerra no había terminado. La batalla civil se había ganado, pero la tormenta criminal apenas comenzaba, y esperándonos en el pasillo, había dos oficiales de policía, con sus esposas brillando bajo las luces fluorescentes. Las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal se cerraron detrás de mí, amortiguando el sonido de Yamal sollozando entre sus manos. Me quedé en el pasillo y respiré hondo. El aire sabía a estéril, a reciclado, pero para mí, sabía a victoria. Me ajusté los puños de la camisa. Miré a Olivia. Ella me dio un pequeño asentimiento de cansancio. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra tenía una última víctima que reclamar. Miré hacia el largo pasillo de mármol. Dos oficiales de policía no me estaban mirando a mí. Estaban mirando más allá de mí. Estaban enfocados en un hombre sentado en un banco de madera cerca de los ascensores. Era Terrence, el hermano de Vanessa. Él estaba esperando las noticias. Estaba esperando que Yamal saliera y le dijera que el viejo estaba acabado, que los activos estaban asegurados, que el día de pago había llegado. Estaba revisando su teléfono, probablemente mirando autos caros que planeaba comprar con mi dinero. No vio a los oficiales acercarse hasta que estuvieron a 5 pies de distancia. Terrence Williams, dijo un oficial. Su voz resonó en el pasillo. Terrence saltó. Miró a la izquierda. Miró a la derecha. Vio los uniformes. Vio las esposas en el cinturón del oficial. El pánico, crudo y feo, retorció su rostro. Levántese y ponga las manos detrás de la espalda, ordenó el oficial. Terrence retrocedió torpemente, tropezando con sus propios pies. No. De ninguna manera. No hice nada. Solo estoy aquí esperando a mi familia. Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude y abuso de ancianos, dijo el oficial. No gritó. Lo declaró como si estuviera leyendo una lista de compras. Los ojos de Terrence se abrieron de par en par. Me miró a mí. Me vio parado allí, vivo, competente y observándolo. Se dio cuenta en esa fracción de segundo de que el juego estaba amañado. Se dio cuenta de que Vanessa había fallado. Se dio cuenta de que el accidente sobre el que había enviado mensajes de texto nunca iba a suceder. Empezó a gritar. No fue un grito de miedo. Fue un grito de traición. No fui yo, gritó mientras el oficial lo giraba y lo golpeaba contra la pared. Fue Vanessa. Ella me dijo que lo hiciera. Ella envió los mensajes de texto. Ella es la que lo quería muerto. Estaba delatando a todos. Justo como Olivia dijo que lo haría. Ni siquiera esperó a llegar a la estación. Estaba vendiendo a su propia hermana para salvar su pellejo justo allí, en el pasillo del tribunal del condado de Fulton. Tengo los mensajes. Gritó Terrence mientras las esposas se cerraban con un clic. Guardé todo. Jamal también lo sabía. Jamal me pagó. No me culpen a mí. Justo en ese momento, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo. Yamal salió. Parecía destrozado. Su corbata estaba aflojada. Sus ojos estaban rojos. Salió esperando encontrar un lugar tranquilo para llamar a su esposa, para tratar de salvar los escombros de su vida. En cambio, caminó directo hacia una pesadilla. Vio a Terrence, inmovilizado contra la pared. Escuchó a Terrence gritando su nombre. Vio a la policía. Yamal se congeló. Parecía un ciervo mirando el cañón de un rifle. Dio un paso atrás, pero no había a dónde ir. Un detective en un traje gris sencillo salió de detrás de una columna. Había estado esperando. Caminó hacia Jamal. Sostuvo un pedazo de papel. Jamal Vance, dijo el detective. Yamal sacudió la cabeza. No. No, por favor. Mi padre. Yo solo. Acabamos de tener una audiencia. Fue un malentendido. El detective lo ignoró. Tenemos una orden de arresto en su contra. Su cuñado acaba de confesar la conspiración. Tenemos los registros bancarios. Tenemos los mensajes de texto. ¿Se acabó? Jamal miró al detective. Luego miró a Terrence siendo arrastrado. Y luego, lentamente,
Volvió sus ojos hacia mí. Yo estaba parado a 10 pies de distancia. No estaba sonriendo. No me estaba regodeando. Solo estaba observando. Algo en Jamal se rompió. El miedo se desvaneció, reemplazado por una furia repentina y caliente. Se abalanzó hacia mí. El detective le agarró el brazo, pero Jamal luchó contra el agarre. Quería llegar a mí. Quería lastimarme una última vez. «Tú hiciste esto», gritó Jamal. Estaba escupiendo las palabras. «Tú nos hiciste esto a nosotros, nos tendiste una trampa». No me moví. No me inmuté. «Te di todo», gritó Jamal. Su voz se quebró, sonando como un niño caprichoso. «Yo era tu hijo. Era tu sangre. Pero nunca fue suficiente para ti. Siempre me hiciste sentir pequeño. Siempre me hiciste sentir como si fuera solo un empleado». Dejó de luchar, pero siguió gritando, con el pecho agitado. «Tú me hiciste así, papá. Me diste el dinero, pero nunca me diste el respeto. Me hiciste débil porque nunca me dejaste luchar por nada. Esto es tu culpa, todo esto es tu culpa». El pasillo se quedó en silencio. Los abogados, los secretarios, las otras familias esperando sus audiencias, todos estaban mirando. Jamal se quedó allí, jadeando, esperando que yo me quebrara, esperando que yo me disculpara, esperando que yo fuera el padre que siempre arreglaba sus errores. Lo miré. Miré al hombre que había autorizado mi asesinato porque no quería esperar su herencia. Miré al hombre que culpaba a su codicia de mi generosidad. Caminé más cerca. El detective se tensó, listo para intervenir, pero levanté una mano. Me detuve a 2 pies de mi hijo. Lo miré a los ojos. «Cometí muchos errores», Jamal, dije suavemente. Mi voz era baja, pero en el silencio resonó como un trueno. «Trabajé demasiado. Me perdí tus juegos de pelota. Te compré autos en lugar de enseñarte a arreglarlos. Asumo la responsabilidad por eso». Jamal hizo una mueca de desprecio. Pensó que había ganado. Pensó que me había hecho sentir culpable. «Pero yo no te convertí en un criminal», continué. Mi voz se endureció. «No te convertí en un ladrón. Y ciertamente no te convertí en un asesino. Di un paso más cerca. Te di oportunidades. Te di una plataforma por la que la mayoría de los hombres matarían. Te di los ladrillos para construir un castillo, y los usaste para construir una prisión». Jamal abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. «No culpes a la sombra por bloquear el sol, Jamal. Nunca intentaste plantar tu propio árbol. Te contentaste con comer la fruta del mío. No eres una víctima. Eres un parásito. Y hoy, finalmente estoy curando la infección». Jamal me miró fijamente. Su boca quedó abierta. La arrogancia había desaparecido. La ira había desaparecido. Solo había conmoción. Nunca me había escuchado hablar así. Nunca me había visto como Robert Burns, el hombre que aplastaba obstáculos. Solo me había visto como papá, el hombre de la chequera. Me volví hacia el detective. «Sáquelo de mi vista». El detective asintió. Giró a Jamal. Tiró de las manos de Jamal detrás de su espalda. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte del mundo. Clic, clic, clic. Jamal ya no luchó. Se desplomó. Dejó que se lo llevaran. Mientras lo llevaban por el pasillo, pasando los ascensores, pasando a las multitudes que miraban, él me miró una última vez. Parecía un niño pequeño de nuevo. Parecía el niño de 5 años que solía esperarme en la puerta. «Papá», susurró. Me di la vuelta. No podía mirar. Caminé hacia la ventana al final del pasillo y miré hacia el horizonte de Atlanta. Miré los edificios que había construido. Concreto y acero. Eran fuertes. Duraban. Escuché el ascensor sonar. Escuché las puertas abrirse y cerrarse. Escuché el silencio regresar al pasillo. Estaba solo. Mi hijo se había ido. Mi familia estaba destrozada. Había ganado todo, y había perdido todo. Olivia caminó a mi lado. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, dejándome tener el momento. «Está hecho», dije al vidrio. «Sí», respondió ella. «Está hecho». Me ajusté la corbata. Me abotoné la chaqueta. Tenía que volver a la oficina.
Tenía una empresa que dirigir. Tenía un legado que salvar. Tenía nietos que proteger. Yo era Robert Vance. Y tenía trabajo que hacer. Las esposas eran solo el comienzo del fin para Jamal, pero para mí, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Me paré en el pasillo del tribunal viendo alejarse el coche de policía con mi hijo en el asiento trasero y sentí una piedra pesada asentarse en mi estómago. Había salvado mi empresa. Había salvado mi vida, pero tenía dos víctimas inocentes que actualmente estaban sentadas en una casa que estaba a punto de ser embargada por el banco. Mis nietos. Me volví hacia Olivia. Le dije que necesitaba un favor más. Necesitaba solicitar la custodia de emergencia. No fue un proceso sencillo. Al Estado no le gusta quitarles los hijos a sus padres, incluso cuando los padres son monstruos. Pero la evidencia era abrumadora. Jamal enfrentaba tiempo en prisión. Vanessa enfrentaba cargos por conspiración y no tenía domicilio fijo después de que la desalojé. La jueza miró el expediente. Miró los mensajes de texto donde discutían mi asesinato tan casualmente como pedir una pizza. Me miró a mí. Señor Vance, dijo. Usted tiene 68 años. Criar a dos niños pequeños es una carga pesada. ¿Está seguro de que está preparado para esto? Me enderecé. La miré a los ojos. Su señoría, construí esta ciudad con una pala y una espalda enferma. Puedo criar a dos niños. Le fallé a su padre porque le di demasiado, no les fallaré a ellos. Ella concedió la orden. Esa tarde, fui a la mansión con una trabajadora social. La casa estaba en silencio. El personal se había ido cuando los cheques rebotaron. Vanessa se había ido. Encontré a Jordan y Maya en la sala de juegos. Estaban sentados en el suelo, rodeados de juguetes caros con los que no jugaban. Levantaron la vista cuando entré. Sus ojos estaban muy abiertos y asustados. Sabían que algo andaba mal. Habían escuchado las peleas. Habían visto a la policía. Jordan, que tenía 10 años, se puso de pie. Trató de ser valiente. ¿Dónde está papá?, preguntó. Me arrodillé. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. Lo miré a los ojos. Tu papá cometió algunos errores grandes, hijo. Tiene que irse por un tiempo para arreglarlos. Y tu mamá necesita resolver algunas cosas también. Así que por ahora, vendrán conmigo. Va a estar todo bien, susurró Maya. Sostenía un oso de peluche que le había comprado cuando nació. Los atraje a ambos en un abrazo. Los abracé fuerte. Olí su champú. Sentí sus pequeños corazones latiendo contra mi pecho. Sí, dije. Va a estar bien. Va a ser diferente. Pero va a ser real. Los primeros meses fueron duros. Los mudé a un cómodo apartamento de 4 habitaciones en un vecindario familiar. No era una mansión. No había piscina. No había sirvientes. Cocinábamos la cena juntos. Limpiábamos juntos. Jordan se quejó al principio. Quería sus videojuegos. Quería su enorme habitación. Pero me mantuve firme. Somos un equipo, le dije. Y en este equipo, todos trabajan. Mientras yo reconstruía mi familia, el sistema legal terminaba con mi hijo. Jamal y Terrence aceptaron acuerdos de culpabilidad. Debido a que Terrence testificó, Jamal evitó una larga sentencia de prisión, pero la jueza no fue indulgente. Le dio 18 meses de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una orden de restitución que te haría girar la cabeza. Tenía que devolver cada centavo que robó. El tribunal embargó sus activos. El BMW. Los relojes. El condominio. Todo se vendió en subasta. Jamal salió del centro de detención 3 meses después. Estaba arruinado. Era un delincuente convicto. Nadie en el mundo de las finanzas lo tocaría. Tenía un MBA, pero era inempleable. Me llamó una noche. Su voz era pequeña. Papá, dijo. Necesito dinero. Necesito un lugar donde quedarme. Me senté en mi sillón. Miré a Jordan haciendo su tarea en la mesa del comedor. No dije. Hubo un silencio en la línea. Pero soy tu hijo, suplicó. No tengo nada. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo. Tienes 2 manos, dije. Tienes una espalda fuerte.
Eso es más de lo que yo tenía cuando empecé. Colgué. Pero no lo abandoné. No completamente. Hice una llamada a un viejo amigo mío. Un hombre llamado Big Mike que dirigía un equipo de vertido de hormigón en el lado sur de la ciudad. Le dije que contratara a Jamal. Le dije que le pagara el salario mínimo. Y le dije que si Jamal llegaba un minuto tarde, lo despidiera. La semana siguiente, pasé por el sitio de trabajo. Aparqué mi auto al otro lado de la calle y observé. Hacía 90 grados a la sombra. La humedad era lo suficientemente espesa como para masticarla. Y allí estaba mi hijo. El chico que solía usar trajes italianos y beber champán al mediodía. Llevaba un chaleco amarillo neón. Estaba cubierto de polvo gris. Empujaba una carretilla llena de hormigón húmedo por una rampa. Lo vi detenerse para secarse el sudor de los ojos. Parecía agotado. Parecía miserable. Pero no renunció. Levantó las manijas y siguió empujando. Por primera vez en su vida, Jamal se estaba ganando la cena. Me alejé conduciendo con un nudo en la garganta. Dolía verlo así. Cada instinto en mí quería escribir un cheque, arreglarlo, hacerlo fácil. Pero sabía que ese sería el último clavo en su ataúd. El fuego del horno es lo que hace fuerte al ladrillo. Jamal finalmente estaba en el fuego. De vuelta en el apartamento, las cosas también estaban cambiando. Jordan y Maya se estaban adaptando. Parecían más felices. Más ligeros. La toxicidad del matrimonio de sus padres había desaparecido. Una noche, me senté con Jordan frente al tablero de ajedrez. Era un viejo juego de madera que Eleanor me había regalado hace años. Jordan estaba aprendiendo rápido. Movió su caballo, amenazando a mi reina. Jaque, dijo con una sonrisa. Miré el tablero. Era un buen movimiento. Pero había dejado su flanco expuesto. ¿Estás seguro? Pregunté. Él asintió con confianza. Sí. Quiero tomar tu reina. Moví mi alfil. Jaque mate. La cara de Jordan cayó. Miró fijamente el tablero. Alcanzó su caballo. Espera, dijo. Déjame moverlo hacia atrás. No vi eso. Atrapé suavemente su mano. No dije suavemente. En el ajedrez, al igual que en la vida, no puedes retirar un movimiento una vez que sueltas la pieza. Tienes que vivir con las consecuencias. Jordan me miró. Estuvo enojado por un segundo. Luego suspiró. Está bien, abuelo. Buen juego. Empezó a restablecer las piezas. Lo observé. Estaba aprendiendo que perder es parte de ganar. Se estaba convirtiendo en el hombre que yo debería haber ayudado a su padre a ser. Me di cuenta entonces de que Eleanor tenía razón. El dinero no importaba. Los edificios no importaban. Esto importaba. Este momento tranquilo en una mesa de cocina, enseñándole a un niño cómo perder con dignidad para que un día pudiera ganar con honor. Había perdido un hijo por la codicia, pero estaba salvando a un nieto con amor. Y ese era un intercambio que estaba dispuesto a hacer cada día. Ha pasado exactamente un año desde la noche en que salí por mi ventana bajo la lluvia. Las estaciones han cambiado. El invierno que congeló mi corazón finalmente se ha derretido en una primavera que nunca pensé que vería. Ayer estaba sentado en mi estudio mirando el bolso de cuero marrón que me salvó la vida. Lo había guardado en un estante como un trofeo, un recordatorio de la noche en que me convertí en un fantasma. Decidí limpiarlo, ponerle un poco de acondicionador de cuero para mantenerlo suave. Mientras frotaba el paño dentro del forro, sentí algo rígido. Un compartimento oculto detrás de la cremallera que había pasado por alto en mi pánico esa primera noche. Tiré de la pequeña cremallera de latón. Adentro había un segundo sobre blanco. En el frente, con la letra de Eleanor, estaban las palabras, para la paz, después de la guerra. Me senté en mi pesada silla de cuero. Mis manos no temblaban esta vez. No era el fugitivo aterrorizado que había sido hace un año. Yo era Robert Vance, el patriarca de una familia nueva, más pequeña, pero más fuerte. Abrí el sobre. Su escritura familiar llenó la página, y de repente ella estaba en la habitación conmigo de nuevo, su perfume persistiendo en el aire. Mi amor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ganaste. Nunca dudé de que lo harías. Eres un constructor,
Robert. Sabes cómo arreglar las cosas que están rotas. Pero también sé que tu corazón está doliendo, sé que estás de luto por el hijo que perdimos, aunque él todavía esté vivo. No dejes que ese dolor te convierta en piedra. Tuviste que romper su mundo para salvarlo. Fue lo más difícil que un padre podría hacer, pero fue lo más necesario. Hice una pausa para limpiarme una lágrima de la mejilla. Ella lo sabía. Ella siempre lo sabía. Continué leyendo. Ahora tengo una última petición. Vive. No solo existas. No solo trabajes. Vive. Lleva a los nietos a tomar un helado. Mira la puesta de sol. Perdona al pecador, pero nunca le entregues el arma de nuevo. El perdón es para tu alma, Robert, no para su cuenta bancaria. Mantén tus límites altos y tu corazón abierto a aquellos que se lo ganen. Te estaré esperando, pero todavía no. Tienes trabajo que hacer. Con amor, Eleanor. Puse la carta sobre la mesa. Cerré los ojos y dejé que las palabras se hundieran en mi médula. Perdona al pecador, pero nunca le entregues el arma de nuevo. Ella tenía razón. Había pasado 40 años construyendo una fortuna, pero casi había perdido la oportunidad de construir una vida. Ahora, las cosas son diferentes. Todavía dirijo Construcciones Vance, pero ya no soy el primero en entrar y el último en salir. Salgo a las 5 en punto, no me pierdo la cena, no me pierdo los partidos de fútbol. Jordan se está volviendo alto, con las piernas largas como las mías a esa edad. Maya está aprendiendo a tocar el piano, llenando el apartamento con música torpe pero hermosa. El apartamento es ruidoso y desordenado y lleno de vida. Es mejor de lo que la silenciosa mansión jamás fue. Vi a Jamal la semana pasada. Estaba pasando por un sitio de construcción en el centro, revisando un proyecto de gran altura. Él estaba allí. Estaba vertiendo hormigón. Ha perdido 30 libras. La suavidad ha desaparecido de su rostro. Parece mayor. Parece cansado. Llevaba botas de trabajo cubiertas de polvo, botas que compró con su propio dinero. Vio mi auto. Detuvo su carretilla. Se limpió las manos en los pantalones. No se acercó a mendigar. No miró hacia otro lado con vergüenza, simplemente asintió. Un asentimiento corto y agudo de reconocimiento. Yo asentí de vuelta. No hablamos. No necesitábamos hacerlo. Él conoce las reglas ahora. El banco está cerrado. El padre que lo habilitaba se ha ido, pero el hombre respeta al trabajador. Tal vez algún día, dentro de años, cuando haya construido su propio carácter ladrillo por ladrillo, podamos sentarnos y hablar. Tal vez algún día se le permita ver a sus hijos de nuevo, una vez que haya demostrado que puede ser un padre en lugar de un amigo. Pero hoy no. Hoy él tiene hormigón que verter, y yo tengo hijos que criar. Salí al balcón del apartamento. El sol se estaba poniendo sobre Atlanta, convirtiendo los rascacielos de vidrio en columnas de fuego. Miré la ciudad que ayudé a construir. Es una ciudad hermosa, pero es solo hormigón y acero, es fría. No te ama de vuelta. Me di la vuelta y miré hacia adentro a través de la puerta de vidrio. Jordan se reía de algo en la televisión. Maya estaba dibujando un cuadro en la mesa del comedor. Ese es mi imperio ahora. Ese es mi legado. No el dinero. No los edificios. No el nombre en el costado de los camiones. Sino la verdad. La verdad de que la dignidad vale la pena luchar por ella. La verdad de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y la verdad de que a veces tienes que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Toqué la carta en mi bolsillo. Gracias, Eleanor, susurré al viento. Finalmente estoy en casa. A menudo creemos que el amor significa proteger a nuestros hijos de las tormentas que nosotros resistimos, pero el viaje de Robert nos enseña una verdad más dura. Un niño que nunca lucha es un niño que nunca crece. Al eliminar cada obstáculo, accidentalmente eliminamos su fuerza. El verdadero legado no es la herencia que dejas en una cuenta bancaria, sino la resiliencia que construyes en su carácter. No confundan habilitar con amar. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la dignidad de sus propias consecuencias, incluso si te rompe el corazón verlos caer. Si crees en el poder del amor duro y el respeto ganado, comparte esta historia con tus amigos y familiares.
comencemos una conversación sobre lo que realmente significa el verdadero legado.